queridos hermanos, hermano maestro y compañeros del Seminario Bíblico Gamaliel. Nosotros somos el grupo número 5 del curso Historia de la Iglesia 2. Vamos a hablar del tema características de la Iglesia de Oriente y Occidente después del siglo X. Vamos a centrarnos primeramente en la Iglesia de Oriente. La Iglesia de Oriente, bueno, hay que tener un poco de cuidado si nos referimos a las iglesias católicas, apostólicas y romanas de Oriente o a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, ¿no? Las primeras mencionadas son simplemente la Iglesia Católica Apostólica y romana, que están en el sector oriente de Europa, y que, bueno, simplemente se diferencian de algunos ritos. No hay mayor diferencia con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La segunda sí es una entidad completamente distinta, cuya organización no contempla ni siquiera un patriarca que está por encima de todo, sino son completamente autogobernables, reconociendo cierto honor al patriarca de Constantinopla al dirigir o al presidir los concilios que tienen periódicamente. Vamos a centrarnos en la segunda mencionada. Esta iglesia nació en el seno de un cisma, o por el cisma producido en el año 1054, a causa de diferencias teológicas y políticas, como por ejemplo la supremacía del obispo de Roma, la iconoclastia y el origen del Espíritu Santo. Como no se pudo llegar a ningún acuerdo, los dos líderes, por Occidente con León IX y en Oriente con el patriarca Miguel I Cerular, se excomulgaron mutuamente, y este hecho pues marcó la historia hasta nuestros tiempos, que estas dos iglesias, estas dos entidades se pudieron reconciliar el 25 de julio de 1967. Eh, la situación de la Iglesia Ortodoxa después del siglo X es de crecimiento y posicionamiento en el este de Europa y Rusia. Esto gracias a las misiones bizantinas, que hicieron un avance en cuanto a evangelización con esta doctrina, pues en toda esta zona. Y bueno, aunque tuvieron mucho éxito en estas zonas, pues en zonas como Hungría y el occidente de Europa, pues no hubo tantos resultados positivos. En cuanto a la autoridad, bueno, a la doctrina que ellos profesan, pues reconocen solamente al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, y no hay una cabeza física, ¿no?, que gobierne la iglesia. Eh, en su doctrina rechazan prácticamente todo lo que tiene que ver con la adoración a María. La salvación es exclusivista de ellos, y rechazan los ídolos, pero sin embargo sí aceptan pues la veneración de las imágenes, que son parte esencial de su culto. El Señor les bendiga. Características de la Iglesia cristiana de Oriente después del siglo X. La separación espiritual de ambas iglesias había llegado a tal extremo que al comenzar el siglo XI se veía claro que la separación era inevitable. A mediados del siglo XI, el arzobispo búlgaro León Acriba escribió una carta en la que atacaba a los cristianos latinos en Oriente, acusándolos de herejía judaica a la Iglesia romana por utilizar pan sin levadura en la comunión y por hacer del celibato eclesiástico una ley universal. Miguel I Ceruliano ordena que cerrasen todas las iglesias de rito latino y Constantinopla, que no adoptaran el rito griego, se apodera de todos los monasterios dependientes de Roma y arroja de ellos a todos los monjes que obedecían al Papa, y dirigió una carta al clero en la que renovaba todas las antiguas acusaciones contra las dignidades eclesiásticas occidentales. El cisma entre ambas iglesias se había consumado. Desde aquel instante hasta la actualidad, ambas se denominan a sí mismas Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica Ortodoxa. Características de la Iglesia Cristiana en Oriente. La Iglesia Cristiana de Oriente no acepta la supremacía universal del derecho del Papa de Roma sobre toda la comunidad cristiana. Afirma que solo las decisiones de un concilio ecuménico son superiores a las decisiones de cualquier jerarca eclesiástico. No admite la infalibilidad de obispos de Roma a las doctrinas en cuestiones fe y moral. Solo acepta 7 concilios ecuménicos, mientras que la católica admite 21. En la Iglesia de Oriente, el ministro ordinario del Santo Crisma es el sacerdote, en la católica es el obispo. Cree en las 3 formas de Dios: el Padre en el cielo, el Hijo Jesucristo en la tierra, y el Espíritu Santo es en la presencia de Dios en todas partes. La capacidad de Jesucristo de ser divino y humano al mismo tiempo. La salvación se logra por el triunfo de Cristo sobre la muerte en la resurrección.
Los fieles cristianos de Oriente se mantienen en pie durante la adoración. La comunión es con pan y vino. Los fieles reciben del sacerdote un trocito de pan y vino. La Iglesia Cristiana de Oriente de feligresía exige que el párroco sea un hombre casado. El bautismo por sumersión de todo el cuerpo en el agua. Se practica la veneración de iconos. El culto se orienta hacia la persona y no a sus reliquias. La Iglesia de Oriente se opone a la adición de filioque en la versión latina del símbolo niceno constantinopolitano por considerarlo una herejía. Reconoce la existencia del purgatorio por la insuficiencia de indicaciones bíblicas, pero no obstante se reza a los fallecidos, a igual que en la Iglesia Católica. En la liturgia de la Iglesia Oriental no se emplean instrumentos musicales, solo voz humana. La Iglesia Oriental nunca organizó cruzadas, condenaba la práctica de venta de indulgencias. Gracias. Características de la Iglesia de Occidente después del siglo X. A lo largo de los siglos, los acuerdos separaron al cristianismo occidental de las diversas formas de cristianismo oriental. El ascenso del protestantismo provocó importantes divisiones dentro del cristianismo occidental, que aún persisten, y guerras, por ejemplo la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, que tuvo causas tanto religiosas como económicas. En y después de la era de los descubrimientos, los europeos difundieron el cristianismo occidental en el Nuevo Mundo y en otros lugares. El catolicismo romano llegó a América, especialmente a América del Sur, África, Asia, Australia y el Pacífico. El protestantismo, incluido el anglicanismo, llegó a América del Norte, Australia, Pacífico y algunos lugares africanos. Características del cristianismo occidental. La Iglesia y sus dignatarios ejercieron un papel fundamental en la Iglesia ideológica y en esfera material de las sociedades de Europa occidental. El cristianismo fue la única institución que quedó en pie, forjada al calor de los últimos años del imperio. Fue capaz de poner en orden en las ciudades que perdían su antigua vitalidad, de alimentar a los pobres y vagabundos, además de ser la guía espiritual. Con la evangelización del medievo se extendía el catolicismo, no como el cristianismo que predicaron los evangelistas de la iglesia primitiva en las catacumbas romanas, sino como ideología de una nueva forma de gobierno. El poder de la iglesia en la Europa medieval fue preponderante, especialmente entre los siglos XI al XIII. En muchos países la iglesia llegó a tener más poder que los propios reyes, en algunas etapas. Era la iglesia encargada de la dirección de la educación. Era quien coronaba a los reyes, ritual necesario para los reconocimientos de dicho reinado por los restantes estados europeos. Poseía grandes riquezas por las donaciones, herencias y diezmos. Suplió la inexistencia del registro civil en la Edad Media, bautismo y casamiento. Instituyó sus tribunales, quienes administraban justicia con más regularidad que los tribunales reales. Desarrollaban el derecho canónico, conjunto de leyes acorde a los principios religiosos que aplicaban los tribunales seculares, y poseía excelente organización, superior a la de cualquier estado. Características de la Iglesia de Occidente después del siglo X. Movimientos religiosos combatidos como herejías en el medioevo. Los valdenses, siglo XII. Los valdenses surgieron en Lyon, Francia y Alemania a finales del siglo XII. Un hombre llamado Pedro Baldo, un predicador que se desprendió de sus bienes y comenzó a predicar pobreza y humildad, criticando los males de la Iglesia Católica, siendo precursor de la reforma de la Iglesia, decretó contra los valdenses una cruzada y cometieron las crueldades más abominables. Institución legal creada por el derecho canónico fue la indulgencia. Se emitía por los obispos absolución de pecados a cambio de un pago que se entregaba a la Iglesia. Los albigenses, el siglo XIII. Los albigenses fueron una secta herética del siglo
XI y XIII, que se extendió por toda Europa. Creían, como los persas, que existían dos dioses en el universo, uno del bien, otro del mal, que han encerrado las almas en los cuerpos. Veían a Cristo como un ángel de Dios del bien. El Papa Inocencio III instauró una cruzada contra los adeptos. 17 años duró la cruzada. Sus ciudades fueron asaltadas y sus habitantes degollados. Una de las barbaries cometidas por el catolicismo en la Edad Media fue la Inquisición, sometiendo a los culpables a torturas múltiples hasta que confesaran su herejía, siendo condenados a morir quemados vivos en el denominado acto de fe. John Hus fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Hus planteaba que la verdadera iglesia era invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros, que a la iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera iglesia de Cristo, ya que Jesucristo es la verdadera piedra y no Pedro. El 6 de julio de 1415 fue condenado por herejía, degradado del rango sacerdotal y abandonado en manos de brazo secular. El emperador le acusó de traición y lo condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia ese mismo día. Continuamos con características de la Iglesia de Occidente después del siglo X. La Reforma Gregoriana, resultado de las medidas adoptadas por el romano pontífice Gregorio VII en el año 1073 a 1085. Estas medidas pretendían la renovación de la Iglesia y la afirmación de la autoridad del romano pontífice. En ellas se trataba de asegurar a la Iglesia la libertad, el derecho a su propia constitución y, en cuanto entraban en juego intereses políticos, eclesiásticos, también el derecho de la dirección del mundo cristiano. Características: propensa a la afirmación del poder papal frente al poder feudal por la connotación de retorno a los orígenes. Sus principales pretensiones eran erradicar la simonía, el nicolaísmo y el matrimonio dentro del clero. La reforma fue continuada y consolidada por los eclesiásticos de la abadía de Cluny. Abolir las prácticas simoníacas y nicolaitas, así como la intervención del poder temporal en asuntos eclesiásticos, implicaba reformar la Iglesia y conferir al Papa el sumo poder en Europa. La Orden de Cluny. La Orden de Cluny es una orden monástica católica reformada. Su fin era volver a la reforma de la vida original de la Orden de San Benito de Nurcia. En el año 909 después de Cristo surge dentro de la Iglesia Católica la voluntad de reformar las órdenes monásticas. En este proceso, la abadía de Cluny, fundada por Vernon de Baume, decide imponerse agrupando un gran número de conventos y convirtiéndose en la orden más importante de la Edad Media, con monasterios por toda Europa. El monasterio obtiene el derecho de acuñar moneda, se abren escuelas y una biblioteca. Proveniente de una rica e importante familia, Mayol utiliza toda la experiencia adquirida para gestionar y administrar la gran pujanza de Cluny. En el siglo XII, la llamada Orden de Cluny cuenta con 2000 prioritarios, algunos de los considerados como los más grandes monasterios de la época directamente sometida de la Santa Sede. Cluny es en el siglo XI el instrumento más eficaz en la consecución de la paz y la reforma gregoriana. Muchos papas y legados pontificios procedían de Cluny. Acusada de su enriquecimiento y un poder temporal excesivo, la Orden de Cluny pierde su influencia espiritual a finales del siglo XI y principios del siglo XII, cuando eclosionan nuevas órdenes inspiradas en un idealismo de la pobreza y austeridad: Cister, Premontrés, la Chartreuse y Camalotti. Muchas gracias. Dios le bendiga.